Hola a todos, bienvenidos al webinar Estrategias de inversión con análisis técnico e indicadores, patrocinado por el broker Alpari y que será impartido por José María Lerma. José María es técnico especialista en administración y comercio y actualmente desarrolla su actividad como profesional, como trader y manager financiero independiente, especializado en los mercados de Forex, índices y materias primas. Antes de empezar, recordar a los usuarios que pueden ir dejando sus preguntas a la derecha de la pantalla en el apartado de chat o de preguntas y que José María las irá contestando al acabar. Y nada más, José María, cuando quieras puedes comenzar. Vale, gracias. Buenas tardes. Como siempre y simplemente para confirmar, sí, la pantalla y el sonido se oye bien, ¿no? Sí, está todo correcto, José Vale, María. perfecto. Muy bien, pues nada. eh, Quisiera agradecer al Pari y quisiera agradecer a Rankia el que tengan esta apuesta y que mediante su gran esfuerzo nos permita realizar estos eventos y que compartamos durante unos minutos, prácticamente aproximadamente vamos a estar cercano a una hora y compartamos flujo de conocimientos. Cualquier cosa en la que queráis preguntar, tengáis dudas, incluso discrepéis, yo os invito a que seáis activos, lo coloquéis en el chat y intentaremos responder a todas vuestras cuestiones. Comentaros de que ahí tenéis mi web, mi email, por si en cualquier momento lo estoy aquí señalando, tenéis alguna duda o cualquier consulta, me la podéis hacer llegar durante o posteriormente a esta emisión que estamos haciendo y a la mayor brevedad os responderé. Os invito a que me sigáis y cualquier consulta me las podáis hacer a través del blog de Rankia. Aquí tenéis finanzas y bolsa, aquí tenéis el link de mi blog. Si queréis seguir, pues tendréis toda la información que se hace de cualquier, no solo de los eventos, sino de los artículos financieros y educativos que se publican. Sin más, vamos a dar paso al webinar. Este webinar yo os invitaría a que os descarguéis la plataforma de Alpari. Voy a enseñarosla. Mirar, es una plataforma de MT4. Muchos ya estaréis muy relacionados con ellas y sabréis cómo funciona. Otros, si no lo sabéis, pues os invito a que las descarguéis, que experimentéis. Aquí tenéis una cuenta demo que yo me he descargado para hacer operativas y bueno, simplemente iremos sobre la marcha algunas operativas en vivo sobre el webinar que estamos haciendo y además el descargaros la plataforma es, al menos en demo, lo demás ya es de decisión vuestra posteriormente, bueno, pues os facilitará a tener una herramienta sin coste alguno y una herramienta en la que comprobaréis si los activos que tiene el broker coincide con lo que vosotros bueno, pues requeréis o necesitáis y además pues podréis investigar y podréis realizar vuestras pruebas. La estructura de la ponencia se va a basar en la estrategia que yo utilizo y que me ha llevado al éxito con análisis técnico y qué indicadores utilizo. Veréis que vamos a trabajar con los indicadores que yo me muevo, sota, caballo y rey, aunque conozco y me muevo en todos y de vez en cuando consulto todos, os hablaré del parabolizar, de una media móvil. Yo trabajo con una media móvil simple de cierre. Veremos cómo incorporamos soportes y resistencias y además os diré las diversas estrategias que yo utilizo dentro de mi operativa. Yo en todos los webinars, si alguno me habéis seguido, si no, pues si alguna vez me seguís, veréis que siempre comienzo por aquí, porque pienso que mantener y recordar es muy importante durante toda la vida, recordar dónde nos vamos a meter, dónde os vais a meter y recordar qué margen de éxito a nivel estadístico
tienen los inversores, los traders, y además os dará una idea muy clara del riesgo que corréis y de las posibilidades que tenéis. Entonces yo os lanzo la siguiente pregunta para vuestra reflexión. Sabéis que siempre empiezo por lo mismo, los que me habéis o me seguís, y además contestar en el chat si lo creéis conveniente. ¿Por qué solo el 15% y 25% de los traders tienen éxito en los mercados financieros? Fijaros, solo entre el 15 y el 25%. Esto es a nivel estadístico. Si realmente cada vez tenemos más formación, acudimos a más webinars como este y otros, leemos artículos, nos metemos en YouTube, estamos en las redes, estamos operando, si constantemente cada vez nos formamos más, ¿por qué tanta gente fracasa? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué se necesita entonces para vivir del trading? ¿Qué se necesita entonces para tener un retorno de rentabilidad en el trading? Bueno, ahí os lanzo las preguntas, ya podéis empezar a enviar vuestras conclusiones de lo que queráis, pero además fijaros con esta estadística que acabamos de ver, que por qué solo el 15 o 25% de los traders tienen éxito. Fijaros, esto nos muestra algo importante, es decir, la inversión en CFD y futuros entre el 75% y el 85% de los inversores pierden dinero, con lo cual estamos hablando que realmente no es algo fácil, que realmente necesitamos una preparación sólida, una preparación de calidad, pero aún con estos datos obtenemos algo muy importante. Si el 75 o el 85% de los inversores pierden dinero, eso significa que entre un 15 y un 25% ganan dinero y que de ese porcentaje hay una gran parte de inversores que hacen de esto su actividad principal. Por lo tanto, yo os invito a que podáis ser parte de esos inversores que se encuentran entre el 25 y el 15%, pero sin que olvidéis el riesgo que conlleva el introduciros y el invertir en los mercados. Por lo tanto, nuevamente os lo enlazo para vuestra reflexión. Si realmente tenéis tanta formación, os preparáis, tenéis tanta información a vuestro alcance, ¿por qué tanta gente fracasa? ¿Qué se necesita para ser un trader de éxito? Bueno, ahí queda. Os comentaba que os diría qué estrategias utilizo yo en mi operativa y os comentaré que yo utilizo tres estrategias. La primera, es decir, cuando yo entro a la compra, digamos, de un activo, llamémosle eurodólar, llamémosle libra dólar, llamémosle crudo, oro, índices, acciones, el activo financiero que vosotros queráis, siempre entro por esta tercera estrategia que estáis viendo mediante el análisis técnico, que es la que me marca el precio, pero es la última. Previamente analizo, investigo, hago un análisis macroeconómico, social y político, porque esto me va a permitir filtrar muchas operaciones erróneas. Posteriormente paso a un fundamental y la decisión se hace por técnico. Mirad, en el análisis macroeconómico, social o político me sirve para detectar el potencial que hay en ese momento de ese activo y el riesgo. No es lo mismo que estemos invirtiendo. Ayer fue en España, 10N domingo, elecciones. Por lo tanto, si queremos invertir en un peso pesado del mercado español, el evento económico y político que ha tenido el día siguiente va a tener una repercusión sobre esa acción, el resultado, independientemente del cierre del viernes, cómo quedara técnicamente. Por lo tanto, si hay tensiones, por lo tanto, si hay dudas, quizás sea mejor elegir otro activo o otro mercado y eliminamos posibles errores. Si el aspecto macroeconómico en este momento en América, Estados Unidos, el índice Dow Jones, el índice Nasdaq, el índice SP, tiene un potencial de crecimiento mayor que el DAX, mercado alemán, o mayor que el IBEX, mercado español,
mi decisión sería ponderar más las inversiones en los mercados del Dow Jones, Nasdaq y S&P que en el mercado europeo. Esto me va a permitir eliminar filtros. ¿Veis? Aquí es mi primera decisión por dónde elijo estar en los mercados. El análisis fundamental. El análisis fundamental me permite en el activo que voy a entrar ver en qué situación se encuentra. Si vemos que hay un crecimiento económico y quiero entrar en el crudo, bueno, pues me va a permitir de que posiblemente su precio tenga a tender al alza. Si vemos que hay una recesión o una contracción económica, vemos que a lo mejor su precio lo voy a tener que estar conjugando con el nivel de estadísticas que se publiquen, que normalmente son los miércoles, de inventarios sobre el crudo, y además me va a permitir tener una volatilidad en ambos sentidos. Pero ya estoy ubicando. Si veo que se está aumentando una reserva de oro, bueno, pues eso me va a permitir de que el precio del oro de ese activo puede subir. Si los mercados se encuentran en un momento alcista fuerte sin tensiones, quizá el oro vaya subiendo pero a una menor velocidad que puede resultar si hay muchas tensiones. Si una acción vemos que está teniendo unos resultados negativos durante los últimos trimestres, bueno, pues a lo mejor por análisis fundamental nos está detectando solo con ese dato de que tengamos dificultad en que la acción siga subiendo. Por lo tanto, deberíamos o bien invertir y entrar en cortos a la baja, o bien elegir otra acción o otro sector en el que tenga mayor crecimiento. Y fijaros que aún no hemos dado paso a lo que es la entrada. Aún no hemos dado lugar. Cuando se publican resultados, vemos que los penúltimos resultados que se publicaron, por ejemplo, en el Nasdaq de Netflix, la acción cotizaba 382 y bajó muchísimo, que la ha hecho llegar a 240. Estos últimos resultados que se han publicado hace unas sesiones ha hecho volver a calentar la acción y que se encuentre con ganas de volver a retomar esos niveles de 300. Bueno, pues todos esos resultados empresariales y datos económicos me ayudan en mi estrategia para decidir las entradas. Y luego el análisis técnico. El análisis técnico es por donde decido entrar en el precio. Una vez que he elegido y he seleccionado el análisis macro, social y político, una vez que tengo ubicados los sectores geográficos y sectores de diferentes activos y a su vez dentro de esos activos qué potencial tienen por fundamental mayor crecimiento, es cuando el análisis técnico me da lugar la entrada en el precio. Por lo tanto, fijaros, si tuviéramos que analizar esto, el precio lo definiría, aquí tenéis la plataforma de Alpari, el precio lo estaría definiendo la entrada o salida el mismo precio. El mismo precio, la evolución por análisis técnico, luego hablaremos de los gráficos que utilizo y los indicadores. Aquí tenéis y estáis viendo un gráfico del eurodólar. Bueno, pues yo el precio lo marcaría aquí en estos movimientos, pero entraría en el eurodólar en un sentido de tendencia primaria, vería qué potencial tiene a la baja o al alza y después de tener detectado esto, con lo cual siempre tendría esta visión en diario, siempre tendría esta visión, entonces ya luego analizaría internamente, bajaría para aumentar el zoom, cómo se encuentra evolucionando en hora y cómo se encuentra evolucionando en 5 minutos, que es mi plazo temporal y por el que me encuentro a gusto. Luego volveremos aquí y veremos algunas inversiones de lo que estamos hablando en directo. Independientemente, subdivido estrategias. Hay unas estrategias en las que podéis ver algunos webinars míos realizados últimamente en Rankia, donde se incorporó y se explicó la estrategia hedging de cobertura. Es una estrategia muy eficaz para limitar riesgos, para eliminar garantías, para convertir una estrategia de entrada fallida en una acertada y sobre todo para minimizar las pérdidas de una estrategia errónea. La estrategia por análisis técnico
es la que todo el mundo os sonará más y de la que hoy nos vamos a centrar. Bueno, vamos a ver, siempre hablamos del chartismo. Me gustaría comentaros que la palabra chart en inglés significa gráfico y dentro del chartismo tenemos el análisis técnico, los indicadores y osciladores. Yo pienso que es importante que dentro del análisis técnico podáis conocer qué tipos de gráficos hay, podáis conocer qué indicadores y osciladores, cuáles son los retardados y cuáles son los adelantados, qué información os dan, con cuál os sentís vosotros más a gusto, porque es muy bueno que sepáis qué información os da y que conozcáis pues todos o la mayoría de ellos. Eso os va a enriquecer vuestra formación y os va a enriquecer vuestra calidad y vuestra capacitación al final pero además es bueno que seleccionéis unos cuantos, los que vosotros queráis, eliminéis mucho ruido y fijaros que yo lo resumo al final en tres. Los tres míos son correctos, son como cualquiera, son los que a mí me dan la información que necesito y son los que además me encuentro cómodo con ellos y la estrategia me funciona bien. Pero os invito a que investiguéis, os forméis, sepáis cada indicador y oscilador qué información os da y que además seleccionéis alguno. Mediante todo esto yo intento localizar tendencias. Mediante los canales marco las tendencias si son alcistas, bajistas, laterales y me gusta, aunque opero en los dos sentidos, me gusta trabajar las entradas en favor de la tendencia, la mayoría de ocasiones. Eso me hace evitar, es otro filtro para eliminar errores. Si el mercado sube y he entrado en un precio, ahora luego veremos en el gráfico, y baja y voy a favor de la tendencia, siempre tendré más posibilidad de convertir una operación en ganadora que si lo hago al revés. Y mediante los indicadores, osciladores y los canales detecto los soportes y resistencias que son los que me sirven para colocar el stop, los profits o las señales de entrada. Fijaros, la estrategia basada en mi estrategia basada en el análisis técnicos y indicadores y osciladores la utilizo RSI MAC, RSI o MAC o ambos, el parabolizar y una media móvil simple de cierre. Fijaros si se hace sencillo. Mira, volviendo a la plataforma de Alpari, aquí tenemos el parabolizar, puntos suspensivos, vamos a ampliar este gráfico, aquí lo tenemos la media móvil simple de cierre y tenemos el indicador, en este caso RSI, como podemos incluir también el MAC. ¿Qué información me va a dar esto? Pues fijaros, el parabolizar me va a decir en qué dirección debo de estar. Cuando el parabolizar, fijaros en esta subida de aquí, fijaros en esta subida, aquí la tenéis, fijaros en esta subida, aquí la tenéis. Mirar, el parabolizar en este momento, si partimos de aquí, me está diciendo de que cuando el precio, aquí estábamos, que estuviéramos corto, aquí lo toca y aquí me dice que estemos largos. Por lo tanto, esta información que me está dando aquí corresponde a este nivel. Nos dice, cuidado, cuidado, en cuanto lo toca, nos comenta, puede cambiar la posición y dejaros, y cuando vuelva a tocar, y aquí nos diría ponerse a corto, ¿lo veis? Aquí entraríamos en situación corta, aquí nos saltaría en decir cuidado, 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 y aquí nos volvería a abrir cortos. La media, mientras que nos la rompe para arriba, nos puede dar señales de soporte, señales de resistencia y además señales de entrada. Y el RSI, cuando está en niveles de 70, nos dice que el precio puede tener un descanso y bajar, y cuando está en niveles inferiores o cercanos a 30, nos puede decir de que el precio puede tener un descanso y subir, mientras que está en esta franja entre 30 y 70, no se está dejando el terreno de nadie. Fijaros también que es muy importante que en vuestra estrategia habláis el zoom. Mirar qué visión tenéis aquí del euro dólar, esto está la cotización en directo, cómo está evolucionando, pero fijaros, si lo cambio a diario,
Ya no es lo mismo. Mirar qué evolución nos está teniendo el eurodólar en diario. Si tuviéramos que decidir por esta inversión en diario, diríamos, uy, tenemos un proceso, perdón, en horario, tenemos un proceso bajista, el el Parabolisar me está comentando desde este nivel que me sitúe comprador, es decir, que cierre cortos, va a luchar con la resistencia del canal bajista, la rompe, la media intenta con ella y está por arriba, pues en estos niveles de aquí me estaría diciendo cuidado que puede dar señal de entrada en largo. ¿Cuándo daría la señal de entrada en largo? Cuando estos máximos anteriores los rompiera. Ha rebotado, en los si los mínimos no da, yo siempre utilizaría la tercera vela, acordaros al menos la segunda para confirmar. Por lo tanto, si el 1.10.411 lo rompe al alza, entraría largo. Si por lo contrario rompe estos mínimos y baja para abajo, veremos que el parabolizar inmediatamente cambia, nos da una señal si es que sucede a que cerremos largos, nos diría permanecer ahora en cortos y una rotura de la media y entrada a este canal nos podría dar una señal de compra, una señal de venta, disculpar. Aquí tenéis, bueno, pues en esta estrategia cómo utilizo estos tres indicadores. Bueno, en cuanto a los gráficos, ¿vosotros qué pensáis? Otra pregunta para vuestra reflexión. ¿Creéis que trabajar, primero que nada, debéis de conocer los tres tipos más generales que existen para darnos una información en gráfico? Podemos trabajar con el típico gráfico conocido como de vela o japonés, podemos trabajar con gráfico de líneas o gráfico de barra, que aquí lo tenéis. El trabajar con uno o trabajar con otro, según mi experiencia de estos 20 años en el mercado, no es lo que os va a predominar el que ganéis o perdéis dinero en el mercado, pero sí el que os encontréis cómodo trabajando con uno de estos tres tipos y vosotros, además de encontraros cómodo, obtengáis la máxima información posible de cierre, de apertura, de figuras, de patrones. Yo es lo que os invito a que mediante eso utilicéis el que vais a trabajar. A mí el que me da mayor información, tanto en figuras como en patrones, como en avisos, es el japonés, el de velas. Y por lo tanto yo siempre utilizo, como veis en el gráfico este. Ahora, si en mis inversiones utilizara el de barra, ¿vosotros creéis que si con el de vela japonesa gano dinero, con el de barra perdería? Bueno, yo bajo mi opinión y mi experiencia, no. Pero como me siento más cómodo y tengo más información con este tipo de gráfico, es el que utilizo. Si vosotros os encontráis más cómodos con el de líneas o con el de barra, tendréis que utilizar con el que os encontréis mejor. Aquí tenéis un ejemplo del gráfico de barras. Cada figura que nos deja en el plazo temporal, veis aquí lo tenéis en 4 horas, pues nos puede dar una señal y un patrón de qué está haciendo el mercado. Nos puede decir si tenemos un doji, si tenemos un martillo, si tenemos una estrella, es decir, hay diferentes figuras que no te dice con exactitud lo que va a suceder en el siguiente plazo temporal o en la siguiente vela, pero sí que te ayuda mucho a detectar o a pasarte información que pueda ayudarte a conseguirlo. Mirar, si volvemos nuevamente a la plataforma de Alpari, veremos y a ver si nos da lugar a hacer una operativa. Mira, veremos cómo estos gráficos nos están dando una información grande de lo que puede ocurrir. Si aquí nos ha dicho, aquí en esta vela, porque en todo este proceso aún nos estaba diciendo mantener estos cortos, ¿vale? Entonces, en este proceso nos ha dicho cerrar cortos, cambiar a largos. Hemos visto una indecisión en estos niveles y esta penúltima vela nos ha dado pues una vela con mucha fuerza que pudiera tener un impulso al alza. El RSI y el MAC lo obvio porque está en terreno de nadie, pero la media ha ido en la penúltima vela a aguantar y ha rebotado. Además está entre este subcanal interior,
Por lo tanto, aquí marcaría yo estrategia y diría, si estos niveles anteriores de máximos los rompe al alza, entraré largo, comprador. Si veo que no puede romperlo al alza coincidiendo con la parte alta del subcanal de la resistencia que hemos lanzado, este que os estoy enseñando aquí, posiblemente tenga un recorte, nuevamente hacer lo que está haciendo en todo este proceso, volver a bajar a este soporte. Por lo tanto, aquí me pondría largo. Veremos lo que hace el valor, ya hemos dado algunas pistas y a partir de ahí pues tendremos alguna noción, pero esto lo podemos hacer en cualquier valor. Mirar el Nasdaq. El Nasdaq. Y fijaros, aquí os lo he puesto sin indicadores para que veáis que por el precio igualmente se puede detectar y trabajar. Hemos tenido una subida, el precio, esto es gráfico como veis aquí de 5 minutos, ahora lo ampliaremos. El precio ha tenido una rotura al alza con una vela muy fuerte, ha llegado a estos máximos que estáis viendo aquí y el valor está retrocediendo. Bueno, pues si se metiera por debajo de estos mínimos, si el valor rompiera para abajo el 8.223, 8.220, me indicaría a permanecer, a entrar en cortos vendido. Si el valor rompiera al alza el 8.238, 8.240, me estaría dando señal de entrada en largo. Mirar en el eurodólar, volvemos, gráfico de 5 minutos, las pautas que hemos marcado, confirmamos en horario, mirar, aquí lo tenemos confirmado, vemos que la anterior, en la cuarta hora anterior, vemos que ha hecho, bueno, pues una figura en el que ha estado muy poco tiempo en sus máximos y por lo tanto es el siguiente objetivo por arriba a batir, 1.10.438 y vemos que se encuentra en esos máximos de este impulso de una vela tan fuerte alcista que ha tenido. Por lo tanto, hay que estar muy atento porque en horario nos está confirmando lo mismo que en 5 minutos. Si rompe estos máximos, ves que aquí de momento hay que esperar al cierre de la vela para que no te produzca estas mechas y te den filtros de errores, con lo cual te deje atrapado en el mercado. Si confirma en la siguiente vela que cierra por arriba, entraríamos largos con stop en estos niveles. Tenemos la parte baja, aquí la tenemos, le damos un pequeño filtro y aquí pondríamos el stop. Veis que estamos colocando stop, estamos lanzando canales y estamos haciendo pues una inversión en directo, disculpar. Aquí colocaríamos el stop. Y nos olvidaríamos de ella, no importa que salga bien o mal. Hay muchas operaciones que os saldrán bien y muchas que os saldrán mal. Y esta solo será un dato estadístico. Si por el contrario en la operación, como hemos comentado, se da la vuelta y rompe la parte de abajo, con lo cual irá a tocar el parabolizar y nos dirá que cambiemos de largos a cortos, la rotura a la baja de donde tenemos el stop de los 1.10.335 nos permitirá entrar en cortos y el objetivo lo pondríamos por debajo de los mínimos anteriores. Aquí sería el profit y el stop de pérdidas lo tendríamos aquí arriba. Invertiríamos la operativa. Aquí habéis tenido un ejemplo práctico de lo que estamos comentando. Seguimos. Hablando del RSI. Bueno, el RSI fue desarrollado por un ingeniero y además trader americano, J. Wells Wilder. Bueno, este ingeniero aportó mucho a lo que es el análisis técnico y sigue y mide la tendencia del precio. Es un ratio de promedios de subidas y bajadas, donde vosotros podéis configurar si queréis trabajar bajo un RSI de 9, de 14, de 21, de 12, del que queráis. Por referencia, el que viene en la MT4 suele ser bastante acertado
para poder desarrollar vuestra estrategia. Como os indicaba antes, el RSI tiene importancia cuando está en 30, que nos marca sobrecompra, el precio puede subir, o cuando nos marca en 70, que nos marca sobreventa, que el precio puede bajar. ¿Esto quiere decir que cuando llega a 30 va a subir el precio o cuando llega a 70 va a bajar? Ni mucho menos. Esto quiere decir que son información que nos está marcando estos indicadores para que con ella nosotros tomemos nuestras decisiones. El cálculo del periodo en día, yo os invito a que vosotros lo vayáis cambiando y veáis cuál se ajusta más a vuestra operativa dependiendo de vuestro plazo temporal. Podéis trabajar en 14, podéis trabajar en 9, funcionan ambos muy bien, o podéis vosotros investigar aportando nuevos parámetros. Otra estrategia puntual que utilizo y que me da muy buen resultado para un plazo muy corto y una operativa rápida son detectar las divergencias. Las divergencias las detectamos mediante el indicador, en este caso elegido al MAC, si tenemos el RSI sería el mismo y siempre iría el precio en favor de lo que marca el indicador. Fijaros, los mínimos del MAC, los mínimos que ha hecho, y fijaros aquí que os lanza una flecha alcista. Si en este mismo periodo lanzamos en esta misma columna sobre el precio esa flecha, veis que está horizontal o a la baja. En este momento en el que discrepa estos mínimos del indicador y estos mínimos del precio, se confirma la divergencia. Cuando el indicador es alcista, la divergencia es alcista. Cuando el indicador es bajista, que aquí sería el caso contrario, que el precio sube y el indicador baja, pues entonces sería bajista. Fijaros lo que ocurre. La divergencia la detectamos y el precio sube para arriba. La divergencia la detectamos y el precio sube para abajo. ¿Esto significa que se vaya a producir siempre? Rotundamente no. Os vuelvo a decir, como os comentaba antes con el RSI, esto nos da una información muy valiosa y importante para poder realizar entradas en los valores. Parabolizar. Parabolizar, antes comentábamos, si volvemos a irnos al gráfico, veremos, fijaros, nos marca los puntos suspensivos por arriba del precio, nos indica que estemos en posición corta a la baja o que cerremos largos. Si el precio nos marca, si los puntos suspensivos están por debajo del precio, nos está diciendo en que cerremos posiciones cortas o mantengamos posiciones largas. Seguimos. El SAR se puede utilizar principalmente para determinar el precio futuro a corto plazo de la tendencia de cualquier activo financiero. Por lo tanto, si nosotros estamos largos en el precio en el que va a subir y el parabolizar lo tenemos por abajo, nos está diciendo, no nos está dando señal de compra, no nos está dando señal de venta, nos está diciendo que vamos en la dirección correcta. Si el parabolizar corta y cambia de abajo arriba, nos está diciendo, chicos, si estabais largos, cerrar vuestra posición y vuestra posición del mercado es corta, a la baja. No os está diciendo que entréis vendido, os está diciendo, si queréis entrar, la posición más correcta es la posición a la baja y si estáis en largos compradores, os aconsejo que cerréis esa posición. Sirve además de guía para indicar cuándo cerrar las posiciones, como acabamos de decir, y además nos marca unos puntos de inflexión donde podremos colocar nuestros soportes y nuestros profit. Media móvil. Aquí os la he querido pintar de manera diferente. La media móvil es una línea que es totalmente continua, normalmente siempre se traza en rojo, yo la he trazado en azul, aquí la podéis trazar como queráis, vosotros normalmente la veréis en rojo, indica además
nos indica niveles de stop, nos indica niveles de profit, nos indica niveles de soporte, niveles de resistencia y entradas en el mercado. Vamos a poner un ejemplo y ahora iremos al gráfico para verlo en real. Fijaros en esta posición. Estamos comprador. Aquí veríamos, aquí rompe la media, se apoya y decidimos entrar comprador. Aquí, cuando hemos entrado, que hemos cambiado, ya nos está detectando un soporte y resistencia. Cuando vayamos para arriba, este será un soporte futuro y además ha servido en este momento de resistencia que lo ha roto. Si la media la apoya, por lo tanto, nos está marcando fuerza y este sería otro soporte, veis que nos coincide con el que habíamos dicho prácticamente y tenemos un impulso. Si estamos aquí comprador, mientras que no nos rompa a la baja, seguiríamos en tendencia para maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas. Vemos que aquí en esta vela la rompe, yo aquí no desharía posiciones. Acordaros lo que os dije al principio, siempre me gusta verificar en una segunda o tercera vela, porque así elimino muchos errores, aunque a su vez eso sacrifica beneficios o aumenta pérdidas. Fijaros, estaríamos comprados en estos niveles. Aquí bajamos comprador, aquí o aquí, donde vosotros queráis, rompe, no corto, segunda vela me confirma, tercera vela me ha confirmado. Aquí cerraría posiciones. Fijaros, hemos sacrificado este beneficio, pero hemos cerrado operación con beneficio. De aquí, aquí veis que hay un incremento. El valor, si queremos entrar, volvemos a entrar. Si queremos trabajar en favor de la tendencia, solo entraríamos largos. Por lo tanto, esperaríamos a la rotura de la media, como aquí se produce y estáis viendo, una vela, dos velas, tres velas, el valor está igual, no hago una cuarta vela, sigo sin entrar, una quinta vela con un máximo mayor que las anteriores. Aquí entraría. ¿Cuál sería mi stop? La rotura de la media por debajo de estos niveles, para dar más filtro por debajo de estos niveles y lo dejaría crecer. Lo dejaría trabajar al mercado solo. Fijaros, aquí lo rompe aquí, una que es falsa, no desharía, dos que sí que es por abajo pero no baja de los mínimos, no desharía. En esta tercera vela, que hay un mínimo inferior, desharía posiciones. Fijaros el recorrido de beneficio. Por lo tanto, las medias simple y además de cierre que yo utilizo me permiten para detectar soportes, resistencias, entradas y además marcar tendencias. Fijaros, aquí la tenéis. Gráfico de plataforma de Alpari, mercado en tiempo real, el gráfico que acabamos de ver en cuatro horas y bueno, aquí nos estaría dando. Esto es un proceso de lateralización. En este proceso de lateralización que tiene esta divisa, aquí entraríamos tanto al alza como a la baja y cada vez que nos rompieron la vela con la confirmación de la tercera figura, entraríamos. Si nos rompe a la baja, entraríamos cortos, vendedores, cuando nos rompe al alza entraríamos compradores. Aquí pondríamos un canal, aquí pondríamos el soporte, la resistencia y trabajaríamos si es lateralización en ambos sentidos. Si es alcista, trabajaríamos sobre soportes y si es bajista, trabajaríamos sobre resistencias. Es lo que yo utilizo en mi estrategia. Las medias móviles me gustaría transmitiros para que sepáis sobre ella lo que hemos comentado, que aparte de los soportes y resistencia y de anticipar señales, detectan tendencia, con lo cual ayudan muchísimo. Fijaros que con tres indicadores estamos basando toda una estrategia y con muchísima información. Yo utilizo la media simple de cierre, pero podéis utilizar, que es la SMA, pero podéis utilizar una media ponderada, WMA, o una media exponencial, cuando la veáis con sus siglas EMA. ¿Qué diferencia hay sobre ellas y pasado rápido? Bueno, pues que en la media simple de cierre SMA veis que los últimos 10 periodos ponderan todos igual, al 10%, total 100. Si trabajamos con una media ponderada WMA, vemos como los últimos periodos ponderan mucho y va perdiendo ponderación y fuerza hasta el décimo que pondera 2. Veis que baja 20, 19, 15 hasta que llega al 2.
Y la media, perdón, y bueno, y la media que nos falta, os comento que es una mezcla de las dos medias. Por lo tanto, a mí me gusta trabajar con la media simple de cierre. Si volvemos a ver si nos permite hacer una operativa, fijaros que el gráfico del euro dólar está muerto, no hay movimientos, por lo tanto no entraríamos en el mercado. Recordar que controlar la euforia es importantísimo y controlar vuestras emociones también. No siempre hay que estar operando, hay que esperar, hay que ser disciplinados y si el mercado en la estrategia no nos ha dado la señal de entrada, no entramos. Pero cuando nos dé la señal de entrada, no tenemos que titubear, tenemos que entrar rápido y fuertemente. Pero aquí no hay señal de entrada, no entramos. Y recordar abrir el zoom. Fijaros, si estamos hablando con un gráfico, mi tiempo, antes os he comentado, donde me encuentro cómodo operando son en 5 minutos. Si queréis operar en 1 minuto, ahí tenéis el análisis hecho y el gráfico de 1 minuto. Operar en el que queráis. Yo me encuentro cómodo en 5 y es con lo que trabajo. Pero no entréis en la operativa si no hacéis el zoom anteriormente que os he dicho. Ampliamos a horario. Fijaros, ¿quién diría que este es el mismo gráfico que este? Nos puede desvirtuar totalmente. Con lo cual aquí sabemos que el gráfico en horario tiene un proceso bajista, sabemos que ha roto esa resistencia, sabemos que el parabolizar nos dice que estemos fuera de cortos, sabemos que la media ha rebotado y sabemos que el RSI está tirando con fuerza al alza que aún le queda recorrido. Por lo tanto, esa rotura que estamos diciendo en nuestra estrategia es totalmente válida con este objetivo que sería el anterior y en 5 minutos es cuando no lo confirme. El canal la ha roto y seguimos sin entrar. Fijaros que nuestra entrada la haríamos con estos máximos. ¿Para qué? Para filtrar, para eliminar errores, para eliminar trampa y luego nos daría igual. Nos daría igual de verdad si la operativa es buena o mala, porque vamos a tener muchas malas. Lo importante es que en nuestra estadística, cuando cerremos el mes, nuestras operativas ganadoras hayan sido superior a las perdedoras. Operaciones puntuales que salgan bien o que salgan mal no tienen mayor trascendencia. Por mucho que el precio esté luchando, nos esté invitando, seguimos quietos y al margen del mercado. Si nosotros quisiéramos, y como no nos va a dar tiempo, bueno, pues si nos confirma, ¿qué haríamos aquí? Pues mirar, si nos está confirmando la entrada, que aún no nos la ha confirmado, ¿eh? Pero bueno, nosotros podríamos decir, entramos comprador, ¿cuál sería nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo lo marcamos aquí, lo tendríamos este objetivo que sería, ¿veis? Estos máximos, aquí tenéis el precio, lo elevamos, ponemos el filtro un poquito inferior, 1.14, aquí lo tenéis, por la parte de abajo el stop lo hemos situado aquí, en 1.10.328, y con este margen que el mercado nos está dando en este momento, que veis que en la balanza en el que en este momento la diferencia del profit es mucho más estrecha que la diferencia del stop de pérdida, jugaríamos con nuestro volumen. Si tenemos un importe para trabajar, a mayor diferencia reduciríamos volumen. Por lo tanto, si en esta señal con fuerza nos está dando, pues aquí tenéis, ¿lo veis? Aquí tenéis. Vale, aquí marcaríamos la entrada, ya tendríamos entrada marcada, ya tendríamos operación y estrategia introducida. ¿Seguimos? Ante cualquier consulta que queráis de lo que estamos haciendo y estamos llegando ya al final, lo comentáis. Los canales mediante los que yo detecto la estrategia son tres como todos conocéis, lateral, alcistas y bajistas. Por lo tanto, vosotros aquí tenéis un proceso de lateralización donde yo entraría en soportes y resistencia, un canal que detectaría dentro del subcanal
a la baja, donde entraría en resistencia siempre la parte de arriba para ir a favor de la tendencia, y un canal alcista donde entraría en la parte de abajo en soportes para ir a favor de la tendencia. Fijaros, si yo entro aquí y el precio baja, puede que me rompa la media y me haga una entrada en falso, pero si tengo la paciencia de esperar, como hemos hecho en la otra estrategia, el precio retrocede y llega a esta base del canal y entro, teniendo el canal alcista, me va a evitar muchos filtros. Si nos rompe la media y nos da señal de fuera, que nos saque. Pero si no, veremos cómo el precio va a nuestro favor. Si entramos en esta parte alta, vamos a sufrir en muchos periodos, quizá más, o en algunos de esos periodos de retroceso, nos sacará fuera del mercado. En procesos de lateralización, entro al alza en soportes, lo lanzaría aquí abajo, ¿lo veis? Y entro a la baja, cierro arriba y entro en resistencia. Dice, eso es lo ideal. No, eso es un proceso de lateralización que marca esos niveles. Y si queréis, luego aquí hacéis sus canales para que la operativa sea más activa, depende del trader que seáis. Entráis, marcáis soporte, marcáis profit y que el mercado os saque. Llegáis arriba, entráis a la baja, marcáis soportes por arriba, profit por abajo y que el mercado os saque. Cuando rompa este canal en una de esas direcciones, os sacará con pérdida, mientras que se encuentre en ese canal, os sacará con beneficio. En esto abajo, aquí, nos hubiera sacado con pérdidas, aunque se ha introducido. Bueno, pues vuelve a entrar, en la tercera vela entramos. Aquí, bueno, pues nos sacaría con pérdidas en este nivel, pero mirad qué recorrido más grande. Por lo tanto, ahí estaríamos hablando de esos canales de soporte y resistencia. Llegando ya al final del webinar, quería comentaros los 7 puntos claves que no vamos a enumerarlo. Hemos hecho diversos webinars sobre esto, pero que yo me incorporo en mi estrategia y que tras estos 20 años en los mercados considero que son, bueno, pues en mi opinión, claro, os invito a que me contestéis vosotros, qué pensáis vosotros, pero en mi opinión, sin ellos, a mí al menos no me hubiera llevado a conseguir el éxito. Primero, conocer, informarse y conocer de todos los actores que intervienen en los mercados financieros y qué papel desempeñan cada uno. Adquirir una formación de calidad que nos pueda capacitar para desarrollar la actividad de trader. Tener disciplina, hay que trabajar, hay que marcar estrategias para ser metódico, paciencia. Lo estamos comentando en las inversiones. No nos anticipemos. Si vemos de que no nos ha dado aún la señal, no queramos entrar. El mercado nos va a decir, fuera, estás entrando, si hemos hecho unos patrones, nos va a decir, cuidado, es que no es el momento de entrar o te vas a equivocar. Hay que ser paciente, hay que ser muy activo y agresivo cuando hay que serlo, y hay que ser muy pasivo y muy tranquilo y esperar el momento. El momento adecuado es vital para tener éxito. Psicotrading mediante el control de las emociones, os debéis de sentir en paz, debéis de estar positivos, debéis de estar descansados, debéis de elegir el máximo tiempo que debéis de estar dentro de las pantallas para que no os atrapen y que seáis dueño de vuestras emociones, que no sea el mercado. Una gestión de riesgo adecuada a vuestro capital no me vale decir tengo tan poco dinero que, tengo que esperar mucho. No, cada uno tiene una tesorería y un capital para afrontarse en los mercados, pero es importante que ese capital esté acorde a una gestión de riesgo con un volumen adecuado. Y con todo esto, marcáis una estrategia que os pueda llevar al éxito. En esa estrategia, yo os invitaría a que sigáis formando. Tenéis que marcar una estrategia que sea medible y flexible. Además, debéis de incorporar en las carreras universitarias, hay una asignatura muy buena que es juegos de empresa y además cómo ser un buen estratega. Por lo tanto, debéis de aprender a ser un buen negociador. Eso lo podéis aprender, hay juegos de videoconsolas que te ayudan. Aquí tenéis este juego en el que, bueno, os ayuda muchísimo. Hay diversidad de estrategias que os pueden ayudar. Debéis de ser metódicos y recordar que no hay ninguna fórmula mágica ni ninguna pomada especial que os pueda ayudar a tener el éxito.
Mirad lo que os comentaba. Ser un buen estratega. ¿Vosotros qué pensáis? Os lanzo otra pregunta. Que estar en el blackjack, en un juego como es el Chaos Racing, el StarCraft, ¿creéis que de esto se puede aprender? ¿O creéis que solo es, bueno, en el que vais a entrar en una ludopatía? Bueno, mi recomendación es que sepáis y seáis buenos estrategias en un blackjack y que la acopléis a vuestras inversión. Si os gustan los juegos, el Chaos Racing o el StarCraft 2 son juegos en los que va a permitir desarrollar estrategia y luego sois vosotros las que tenéis que acoplarlas a vuestra inversión. Os invito, y ya hemos acabado, os invito a que os descarguéis la plataforma de Alpari, si vosotros lo consideráis oportuno. Os visito en el que me sigáis en una plataforma de Rankia, que aprovechéis todas las herramientas de este canal, de esta plataforma que tenemos tan importante en Rankia, de esta información. No solo podréis encontrar los artículos que yo publico con ellos todas las semanas o cursos como esto que doy, podréis encontrar de muchos compañeros míos que hacen análisis estupendo, que hacen recomendaciones, que hacen visiones de mercado o que dan otro tipo de formación y que os pueda llegar a aportar algo. Por lo tanto, os invito a que cojáis lo que es toda la plataforma y todo lo que es la información que Rankia os da para que la explotéis a vuestro favor. Yo os invito, si vosotros lo consideráis, a que os descarguéis la plataforma, al menos en demo, de Alpari y que podáis investigar lo que el broker os da en cuanto a activos y que podáis hacer vuestros pinitos. Sin más, aquí tenéis mis redes sociales, si las queréis visitar, podréis encontrar todo lo que publico en ellas, pero sobre todo podéis enviarme un email de vuestras dudas que tenéis, pero sobre todo yo os invito, sugiero que cualquier consulta la hagáis a través de los artículos que publico y de mi blog en Rankia. Por mi parte, si tenéis alguna pregunta, pues quedo a vuestra disposición y por no alargar más el tiempo, que para mí ha sido un placer y espero que al menos un granito de arena os haya aportado en positivo después de la sesión que vamos a estar de 1 hora, queda a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Vale, José María, pues han preguntado cuáles consideras que son las mejores horas del día para operar. Bueno, eso es muy relativo dependiendo a qué activos os movéis y en qué zona geográfica estáis trabajando. En la apertura del mercado americano, que si nos vamos a hora española son las 15:30, si estamos hablando de mercado americano, pues es en su apertura por la mañana, pienso que su apertura y cierre son muy buenas horas para operar. En el mercado de Forex hasta nocturno baja, lo que si hablamos de un euro dólar, baja muchísimo la contratación, ¿vale? En lo que es madrugada o sesión asiática, madrugada europea y casi por la noche al cierre americana, con lo cual el eurodólar durante la sesión de bolsa europea americana yo estaría más. Y en cuanto a las acciones, mientras que están en apertura y cierre, en esos horarios después de hora y media de la apertura y hora y media antes del cierre, son los que yo considero que podéis hacer una operación más activa con mayor volumen. Vale, perfecto, José María. Pues no hay más preguntas. Darte las gracias por haber impartido este webinar una vez más, por haber contado con nosotros y también gracias a los usuarios que han asistido y que les esperamos en próximas ocasiones. Si quieres despedirte. Bueno, pues sí, os deseo un buen trading, os deseo que tengáis muchos éxitos en los mercados. Insisto, aprovecharos de toda la información que da Rankia, que puede ser muy, muy valiosa y utilizarla en vuestro beneficio. Que tengáis buen trading y hasta la próxima a todos. Muchas gracias.